5:22 de la tarde. A usted las gracias por continuar junto a nosotros. Como ya lo habíamos adelantado, también el objetivo de nuestro programa es analizar ciertos temas que tienen que ver con el ámbito cultural. Y en este caso nos abocamos a las publicaciones culturales. Cómo de alguna manera se gesta una cultura de publicación cultural en la ciudad de La Paz. También podríamos dar nuestra opinión a nivel nacional, pero fundamentalmente de lo que sucede acá en La Paz. Para ello tengo el gustazo de conversar con dos de los que se encargan día a día de lograr que lleguen artículos, informaciones, curiosidades, aquellas historias, aquellos temas que quizás usted no conoce o que no escuche en la radio o en la televisión, pues a través de los medios escritos son dados a conocer. Gracias por estar acá, Fernando Lozada. Bienvenido. Gracias, Saraí. Un gusto. Bienvenido. Primera vez en el canal, ¿verdad, Fernando? No, anteriormente estuve por el tema del Festijazz, hace un par de años que estuve contigo también. Cierto, conmigo también. Sí. Muy bien, muchas gracias. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, bien. Amigo de día a día. Pecho a Colega. pecho trabajamos, ¿no ves? Sí. Todo el tiempo. Quiero hablar fundamentalmente sobre cómo podemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de una publicación en el ámbito cultural. Vamos a empezar contigo, Fernando, y luego vamos a ir con Jorge, vamos a ir compartiendo las opiniones porque son medios distintos. Una, en este caso, es un poco más seriada, más alargada, y en el caso de Jorge es más diario, día a día, que es otra dinámica de trabajo. Fernando. Hablaríamos primero con esta revista que nació hace 9 años, de la Hiwaki. Quiere decir bonito en Aymara, como la cultura, ¿cierto? Y como la cultura también es variada, tenemos pues muchos temas. Por ejemplo, Pedro Sousa se cargo del cine, Oscar García hace sus experimentos literarios que siempre salen bien, como cuando hace música. En fin, yo me encargo de galería de notables, entre otras cosas. Por ejemplo, de recuperar para la memoria desde Vicente Pasos Canqui, que fue un gran personaje del siglo XIX, XIX, perdón, hasta los que están ahora en vigente, o sea, todavía, ¿no? Como Alberto Villalpando, como Antonio Guino. Este es un trabajo que está destinado a que no se resfríe. O sea, son artículos que puede pasar un año o dos y no se han desactualizado. Por tanto, son de colección, ¿no? Y los amigos que tenemos en el segundo piso de la Casa de la Cultura, de la parte gráfica, pues tienen, bueno, casi siempre piedra libre para alternar, bueno, su arte, digamos, de vanguardia, como también las fotitos antiguas, que es prácticamente un archivo son motivo de que nos busquen, desde señores de 70, 80 años, hasta chicos que preguntan con su pelo de todo color, así con sus dos aretes. Buenas tardes. ¿Tienen Hiwaki? Entonces, bueno. Entonces, de amplio espectro, ¿no? Y esto, bueno, estamos ya preparando el número 63 comenzó primero mensualmente, junto con como una agenda compartida, revista Agenda. Sí. Después se volvió, bueno, bimensual, ahora es trimestral. Porque la agendita voló por su lado, empezó a adquirir más información, no solamente de la alcaldía o del gobierno municipal, sino de todos los lados, desde la agenda de... Pero se incluyen también espacios individuales, se incluyen espacios claro, así desde que el Café Semilla hasta el Goethe Institut, despacho Casa Patiño. Grito. Claro, ya se ha convertido en una, digamos, la de bolsillo más completa que podemos tener por ahora en La Paz, ¿no? Para todo el mes. Esta es otra historia. Hanna fue fundada en el año 1952 por don Jacobo Lieberman, del proceso del nacionalismo revolucionario, y luego se nos pidió el año 2008 recuperarla después de varios años de silencio. Esto sea una cuestión anual, ¿no? Y obviamente no tiene despliegue gráfico, es mucho más sobria y por tanto más académica. Claro, con más no tiene el tiraje ¿no? que está por los 7.000 ejemplares, tiene apenas 700. Y bueno, está para las bibliotecas, o también hay gente que la compra. En tanto, esta es gratuita, la Hiwaki, como la agendita Hiwaki, de la misma manera, es libre, o sea, no tiene costo. Son los impuestos del contribuyente paseño que se destinan para la difusión cultural. Este sí, desde que don Jacobo la creó, tiene un precio, que ahora cuesta 35 bolivianos. Fernando, a la hora de escribir, de editar, de conseguir de alguna manera la información que se publica, en el caso de la Hiwaki, ¿cómo es el trabajo de investigación? ¿Cómo se realiza ello? En Hiwaki tenemos unas líneas que son más o menos constantes, ¿no? Son periodistas que producimos, bueno, en calidad de notables, el artista, ¿no? Otras que son de amigos artistas que son constantes también.
Hablo, por ejemplo, de Oscar García, ¿no? Y otras que son colaboraciones que las vamos pidiendo con cierto tiempo. Otro gran animador que es el periodista Germán Arauz, un machimirón, que es ya un connotado hombre ya de mucha experiencia en materia del periodismo cultural, un excelente narrador de cuentos, ¿no? Escritor de cuentos. También él es parte casi del equipo estable, constante. Luego vamos pidiendo otras ideas. Colaboraciones Por ejemplo, también. ahora va a venir un periodista de la Junta de Vecinos de Bajo Sopocachi que va a escribir sobre el segundo encuentro de muralismo internacional, que ha dejado de interesantes murales el barrio de Sopocachi el año pasado. Y van a mejorar esta experiencia. De repente no son constantes todos los números. Los anteriores que mencioné, sí, son parte de una especie de staff, ¿no? Y otras maneras de alimentarnos son pues las fotografías y los diseños, ¿no? Tenemos un archivo antiguo, como esta fotografía, que todavía esta casa existe, ¿no? Otros lugares. Dar vida a la memoria visual de lo que ha sido La Paz. Lamentablemente las ciudades son en su destrucción, como diría Jaime Sáenz. Y de alguna manera, ¿no? pues poner a dialogar la actualidad con lo que es nuestra historia, Claro, ¿no? Porque claro. es lo que logra de alguna forma esta revista. Una publicación a veces tiene que especializarse. Nosotros deliberadamente nos hemos rehusado a especializarnos en un segmento del público. Claro. Que queremos abrirnos a todos los sectores de la sociedad, de los etarios y también sociales. Y por tanto yo creo que una revista que se quede en una casa, la agarra el abuelito, el papá y también los muchachos de los nietos, digamos, porque tiene para cada quien algo que le pueda interesar. Hemos apostado a resolver esa triple ecuación de llegar a diferentes generaciones con temas que, como digo, no son del momento. Obviamente pueden seguir vigentes en algunas cosas, pero son para consultar, para recrearnos, para aprender y para coleccionar. Excelente, te agradezco mucho, Fernando. Jorge, ¿cómo es el trabajo día a día cuando hablamos de publicar artículos que tienen que ver con la cultura? Alguien dirá, bueno, es mucho más fácil publicar mensualmente, cada 2 meses, tienes más tiempo. Sin embargo, es otra la dinámica de información. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de periodismo cultural normalmente nos referimos a periodismo de arte y espectáculos, porque cultura es un término quizá demasiado grande para asignarlo a una sección de 4 páginas diarias. Es interesante, pero a la vez es complicado porque estás entre la disyuntiva de anunciar qué es lo que va a venir, o sea, servimos de agenda, Como pero informar, también, digamos. claro, decir, mañana comienza el Festillas, pasado mañana el Radical, también comienza el encuentro de charango, pero al mismo tiempo tienes que dar un poco más de información porque eso lo encuentran en Jihuaqui, por ejemplo. Y otro tema es que es bastante En la chistoso. agenda Jihuaqui. La agenda Jihuaqui. Otro tema que en realidad a mí siempre me ha parecido bastante chistoso es que, a diferencia de lo que ocurre cuando cubres es más, cubrir cultura es más similar a cubrir deportes que, por ejemplo, política. Porque en política tienes los hechos bien planteados. Puede que estés a favor o en contra de una posición. Por ejemplo, el Che Guevara, o sea, te puede gustar o no, pero no puedes negar que es un hecho importante, que claro, su vida ha sido importante para Latinoamérica. claro. El tema es que cuando hablas de cultura, es algo bien subjetivo, o sea, no puede, es bien arriesgado darle prioridad a algo sobre otro, teniendo en cuenta que a ti te puede o no te puede gustar. Puede parecer más trascendental o más importante un tema que otro, digamos. Pero al público le puede gustar. Un ejemplo es que mucha gente, ¿cómo eliges si poner teatro popular o el teatro más experimental? Si darle prioridad al concierto de los Carcas o al concierto de la Orquesta Sinfónica si caen el mismo día. Entonces, es un trabajo siempre de balance y donde tú tienes que lidiar con tus propias preferencias también. Claro. Porque he conocido periodistas y colegas que, por ejemplo, tienen más hacia el teatro. Entonces, al otro le dan su espacio, pero menor a una presentación teatral. Otros que prefieren el rock al reggaetón o viceversa. Entonces, cada día tienes que valorar qué es lo que va en la primera sección, qué lo reduces a breves, qué le das más 2 páginas, y eso sin contar la edición de domingo que tiene que ser siempre especial, por lo menos más de análisis.
Y estamos en un momento, sobre todo que ocurre en el segundo semestre del año, donde todo se te viene encima. Comienza la Feria del Libro, termina y tienes el Festijazz, el Encuentro de Charango, el Festival Radical. Antes tenías el Festival de Cine Europeo, pero ahora tienes cine latinoamericano, cine brasileño, cine japonés, cine de cualquier otro lugar, y todo de golpe. Entonces, valorar eso es un esfuerzo de balanza que cada día. Saco dos conclusiones de los que nos comentas. Uno, hay que partir de conceptos de cultura. Hablamos de cultura de masa, hablamos de cultura más para intelectuales, cultura que tiene que ver con cierto conocimiento a priori. Por ejemplo, me decías en temas de la información, no solamente se debe informar, hay que también formar, que es otra parte de la que a veces nos olvidamos con el día a día. Pero también hablamos de un tema del número de actividades culturales que ha aumentado en los últimos años en nuestro país. Eso también forma parte de la agenda, es decir, antes quizás no era necesario que hubiese una agenda, y no solamente la agenda Hiwaki como la que de alguna manera pues va marcando la pauta. En las redes sociales hay muchísimos eventos constantemente que no tienen quizás el espacio para ser difundidos, ¿no? Bueno, solo mira el cine. Antes hubo un tiempo que solo teníamos 3 salas. 3 salas de estreno, que es el Monje Campero, 16 de julio y 6 de agosto. Y unas 5 de reestreno que daban funciones dobles. Ahora, entre el Megacenter y el Multicine tienes más de de 25 salas con cada una con sus películas para elegir. Y a eso tenemos todos los espacios municipales que siempre están copados, más los espacios alternativos de Desnivel, Nuna, Casa Grito. Entonces, Búnker. Son muchísimos los que están. Lo cual es una alegría, pero también es que cómo cubres todo eso, y también que muchas veces sabes que lamentablemente, aunque te guste la obra que está en el Desnivel o en el Teatro Municipal, o quieras que la gente vaya al concierto de la Sinfónica, el problema es que al mismo tiempo está viendo otra cosa que sabes que ir más gente. Es difícil satisfacer a todos en eso. Claro, de alguna manera definir con qué vas a salir. La formación en el tema de los periodistas, Fernando, ¿cuán importante suele ser para este trabajo? Bueno, yo creo que es vital, ¿no? En realidad hay que un poco distinguir lo que son los espectáculos, ¿no? de las diferentes artes, y otra cosa es la cultura como un continente mucho más amplio, ¿no? Pero como colega, yo de cosas más reposadas, no tan. Primero hay que admitir que hay poco personal para que darle la debida atención a un montón de hechos que se suceden simultáneamente. Entonces es muy difícil, digamos, darle el lugar, el tratamiento y la difusión adecuados para que todos necesitan tener una llegada al público para que la gente consuma esa propuesta, se la reciba. Y otro tema que es más delicado es el tema de la ausencia de una verdadera crítica. A veces los críticos se consideran amigos de los artistas y son bastante benévolos, o directamente no la hay, ¿no? O se escapan en las redes sociales, aparecen en los blogs, lugares de así. otra manera, un poco más de francotiradores, ¿no? Pero yo, por ejemplo, nos preciamos, aunque no es muy ameno, sino es muy serio. Pedro Sus sí es un verdadero crítico de cinematográfico, de los que tenemos en el país, y es parte del equipo de Hiwaki, porque además de presidente del Consejo Municipal desde hace atrás, pero su aporte cultural ha estado es muy importante. desde Buenos Aires, de la Cinemateca, entonces es una solvencia, una autoridad garantizada en la materia, ¿no? Ojalá tuviéramos en el teatro, en danza y otras música. También ojalá formáramos, eso es bien importante, no solamente decir seguro, no tenemos, sino hay que formar. Es que lo grave es que los presupuestos económicos de los medios para poder conseguir un crítico como digamos que puedes tener en Miami Herald o algún medio de Washington Post, necesitas de una persona muy respetada, que además no solamente escriben para el periódico, sino hacen un montón de actividades de curatoría, de crítica especializada. Pero sí, ojalá tuviéramos, gente que no sea tan condescendiente, sino que más bien ayude al artista a encaminar mejor sus propuestas cuando no están de todo bien columbradas, pero también que aliente y lo diga con sinceridad en el momento que se trabaja bien. Que sea necesario. Que sea imperdible
una propuesta, ver algo o escuchar algo que vale la pena. Muy bien. Jorge, para terminar, ¿formamos públicos a través de las publicaciones, tanto seriadas como diarias, en temas culturales? Me gustaría decir que sí, pero ese es el ego que todo periodista tiene ahí dentro, influye en la sociedad. No sé cuánto, seré honesto, porque en general con las redes sociales ahí ya el público se forma muchas veces solos. Me gustaría pensar que influimos en algo y que en realidad es muy complicado. Me parece muy arrogante decir a veces formo público, porque más que nada informo, porque formar ya es un proceso un poco más complejo. Y de hecho yo diría que no es tampoco nuestra responsabilidad formar públicos. Ese es más un problema del sistema educativo. Nosotros informamos qué es lo que hay y le damos la opción de qué quieres ver. En caso de suplementos como Tendencias, que sale todos los domingos, ya es un poco más profundo. Ahí ya tenemos periodistas de años o incluso mismos artistas que analizan más en profundidad, pero también es lo mismo. Hay esto. Yo opino esto y, por citar un ejemplo quizá banal, está la película Transformers, tiene tal y tal características, no es como tu dibujo animado de hace años, no creo que gane un Oscar, pero puedes pasar un buen tiempo si te gusta. Y al mismo tiempo tienes el Festival de Cine Radical, que se caracteriza por películas más osadas, más de autor, no necesariamente con gran presupuesto, puede que la narrativa no te guste, pero dale una oportunidad. Eso es lo que hacemos. Y ahí decir, de ahí decir que hemos indicado a qué camino ir, me parece muy, muy aventurado decir eso. Llegamos al punto para encontrar qué está ocurriendo como instancias de formación de públicos. Yo apuntaría más a los gestores culturales, ¿no? Y concretamente el Festillas, que cumple 30 años en esta versión, sí ha inducido a la población a interesarse, a valorar, a disfrutar y a pensar en el valor de esta expresión extraordinaria que es el jazz, ¿no? Otro es el FITAS, por ejemplo, de teatro. Sí, son festivales los que también tienen una función, gracias al ánimo de los gestores que están adelante de ellos, de brindar la oportunidad de conocer, de justipreciar, de pensar y de ejercer una crítica valorativa sobre el producto. Festivales y personas, por ejemplo, tienes el Festival de Cuentacuentos que va a los colegios, tienes la Bienal CIAR que llamó a estudiantes, tienes la Feria del Libro que abre en las mañanas a los alumnos. La BICB. La BICB, esos son espacios de formación. Nosotros les decimos que hay estos espacios. Muy bien. Yo les agradezco a ambos que hayan llegado hasta acá. El tema da para todo un programa. Yo soy todavía, pero realmente confío en el mejoramiento humano y creo que los periodistas tenemos una responsabilidad que va más allá de informar. Creo que tenemos esa responsabilidad. Podemos aportar nuestro granito de arena, porque si una cadena quizás no está funcionando bien, que puede que sea, por ejemplo, la ausencia de materias que vayan con temas netamente culturales en el ámbito educativo, quizás nosotros podemos como que aportar un poquito, poner nuestro granito de arena, y eso también implica mayor reto para nosotros mismos como profesionales, porque tenemos que prepararnos más, no podemos sentarnos delante de un público a decirles lo mismo que ellos ya pueden saber, ¿no? Hay que como que darles un poquito más. Bueno, es opinión de cada uno. Yo les agradezco muchísimo que lleguen hasta acá. Pocas palabras, habría que hay que exprimir el limón, ¿no? Nuevamente, además, Fernando, recordaremos que cada cuánto sale esta revista para las personas que no se han topado con una de ellas, puedan hacerlo. 3 veces por año, la Hiwaki, una vez por año la revista Cana, y mensualmente la agenda Hiwaki, que es de bolsillo, que por ahora siempre es que concentra casi toda la información sobre el quehacer cultural. Excelente. De la ciudad de La Paz. Muy bien, muchas gracias, Fernando. A ti, pues. Jorge, ¿qué va a salir mañana en La Razón? ¿No nos puedes avisar algo? Bueno, no mucho porque necesito que compren. Obviamente está el Festillas y una que otra sorpresita más. Qué bien, muy bien, te agradezco mucho la visita y agradecerte por el trabajo que realizas. Los medios de comunicación también nos apoyamos muchísimo en el trabajo que realizan los medios escritos, es fundamental. Muchas gracias, ambos. Amigos televidentes, le invitamos a que conozca muy de cerca el trabajo que realizan nuestros dos invitados, pero también le invitamos a que pueda disfrutar de las propuestas que traen estas revistas, tanto las que vienen cada mes, como en el caso de la agenda, la Cana cada año, pues la Hiwaki revista, y también conocer cuáles son
aquellas informaciones que nuestros periodistas del ámbito de los medios escritos pues nos traen cada día para seguir de alguna manera dando los elementos fundamentales para que usted conozca qué sucede en el ámbito de nuestra cultura a nivel nacional. Hacemos una pausa más, al regreso seguimos hablando sobre cultura en Avia Yala Cultura, no se nos vaya.